Bueno, empezamos ahora la siguiente presentación que nos va a hacer Manuel Suárez de la empresa Datacentric. Datacentric es una empresa con la que OSRI lleva ya muchos años trabajando como proveedor de datos, tiene muchísima información, tiene base de datos de empresa, datos sociodemográficos, bueno, un listado que supongo que él ahora nos va a contar. Y nada, y os dejo con él, que os va a hacer una presentación sobre cómo se puede monetizar todo este tipo de información. Bueno, buenos días. Gracias por estar aquí a estas horas. Posiblemente estén tomándose algún aperitivo. Intentaré ser breve, intentaré recuperar el tiempo que llevamos de retraso. Así que me voy a cronometrar. Y de esta manera ganaremos tiempo. Bueno, mi nombre es Manuel Suárez, soy el director de operaciones de Datacentric. Me encargo pues, de temas de consultoría, de gestión de datos, análisis de datos dentro de esta compañía. Llevamos 20 años haciendo lo que ahora se llama estructuración de información. Es decir, cogemos datos no estructurados y los ponemos en términos de negocio para que puedan ser consumidos por gran parte de las compañías y de las organizaciones que estáis aquí. O si algunos no nos conocéis, bueno, lo que hacemos fundamentalmente, empezamos digitalizando páginas blancas y páginas amarillas y cogiendo esa información para para realizar campañas de marketing. ¿Qué hacemos ahora? Pues ahora cogemos la información donde está disponible, desde entornos web. Descargamos la información de las webs y a través de procesamiento de lenguaje natural, a través de georreferenciación, de búsqueda de datos, extraemos la información y la procesamos en términos de negocio para que sea consumida. A diferencia del ponente anterior, nosotros no somos una consultora al uso en el sentido de hacer grandes proyectos y hacer... Para eso hay empresas que se dedican a ello. Nosotros, fundamentalmente, lo que hacemos es vender datos. Es decir, monetizar los datos, aquello que construimos, y ayudar a algunas compañías a poder monetizar los suyos. Y en este sentido, pues los ámbitos van desde generar información de empresas para empresas, B2B, información de particulares para empresas, es decir, información, en muchos casos, análisis estadísticos e información en términos de indicadores, tipologías, etcétera, que le permiten ser usado en proyectos analíticos para muchas compañías. Algunos de ellos los utilizamos nosotros, los realizamos nosotros, y otros es usado internamente o por otras consultoras. Bueno, no voy a entrar mucho más, en la web podéis ver mucho o contactar con nosotros para profundizar en este sentido. Bueno, de lo que venía a hablar hoy. Tema de la monetización de datos. ¿Qué es la monetización de datos? Bueno, pues todo el mundo estamos hartos últimamente de escuchar que los datos es el nuevo oro o el nuevo petróleo del siglo XXI. Posiblemente es cierto. Nosotros llevamos viviendo 20 y tantos años de ello, pero claro, las compañías entienden, todas las compañías, y yo pregunto aquí si hay alguna compañía que no entiende que sus datos pueden ser beneficiosos para otras compañías, seguramente no me respondería nadie, y si hay alguien que me lo diga, porque creo que podríamos ayudarle, ¿no? Pero al final monetizar no es tan sencillo. Puedes montarlo en proyectos, puedes montar grandes proyectos donde obtener alguna serie de insights para toma de decisiones para tus propios clientes o para otros. Pero compañías que moneticen esos datos y saquen un negocio, una nueva línea de negocio, es complicado, porque ¿cuál es el valor del dato? Todas las compañías entienden que el petróleo es algo importante, ¿no? Pero la industria del petróleo va desde la propia extracción a la propia transformación, distribución y hasta el retail, y además en diferentes casos. Al final, lo que todos pensamos es en el litro de gasolina, que es lo que realmente consumimos. Sin ese proceso final, realmente hay poca monetización. No tendría el volumen y la constancia que tienen hasta ahora, ¿no? Bueno, esto era un vídeo que intentaba mostrar que los datos actualmente, como sin ánimo de repetirme anteriormente, están
se han multiplicado no por miles, sino por millones de veces. ¿Y esto qué significa? Que hay muchísimos datos que hablan de cada una de las personas, principalmente por este dispositivo que tenemos todos, ¿no?, que es un smartphone, y no voy a entrar y repetirme anteriormente, con la presentación anterior, pero lo que nos da es información de qué está sucediendo con respecto a mi compañía, cuál es la interacción de un consumidor con mi compañía, con mis datos y en qué lugar y en qué momento. A partir de ahí, ¿por qué ahora el tema de monetización? Fundamentalmente porque estamos en un entorno digital y esto supone que una compañía, para tomar decisiones y mejorar la experiencia de cliente en un determinado touch point, un momento de la relación con el cliente, necesita el mayor, para automatizar esa decisión y tenerla suficientemente informada, necesita datos, el mayor número de datos buenos, ¿no? Y esos datos son internos, propios de la compañía, pues las fichas de cliente que tenemos de toda la vida, información externa, información de terceros, información open data y también la información que está en ese momento proporcionándonos el consumidor o el usuario, ¿no? Por otro lado, la capacidad de proceso de esos datos ha cambiado radicalmente en los últimos años, en los últimos 3 años concretamente. De hecho, nosotros que hemos utilizado tecnologías tradicionales de base de datos, de programación, de algoritmia para enfrentar datos, y para georreferenciarlos, ahora utilizamos algunos procesos de Big Data. Nosotros debemos ser de los pocos que lo hemos tenido que hacer por necesidad, no por moda. Es decir, nosotros tenemos acceso a una cantidad de información que necesitamos procesarla en poco tiempo y esa información, y incluso por la variedad de esa información, estamos hablando de HTMLs, estamos hablando de información que viene, por ejemplo, en el BORME, esa información necesitamos procesarla casi en tiempo real para poder utilizar esos datos, ¿no? Y todo esto además hay que ponerlos en tiempo real al consumidor, porque el usuario final, es el cliente, nuestros clientes quieren consumir esos datos no como lo hacían hace 5 años, que nosotros vendíamos o un dataset o la completamente entera la base de datos. Ahora ya no, la gente no necesita comprarnos toda la base de datos, quiere los datos que necesita en tiempo real. Tenemos un conjunto de APIs y una DMP que nos permite a nuestros clientes pagar por el uso, ¿no? Pagar por el uso de cada uno de esos datos, ¿no? ¿Cómo estrategias de monetización? Bueno, interna y externa. La interna es todo lo que mejoremos para que beneficie a nuestro negocio, y de aquí ha habido muchísimas ponencias en este sentido. No voy a entrar en ella. Vamos a intentar hablar de nuevos modelos de monetización, ¿no? Básicamente, la monetización se realiza en términos de 3 ámbitos, ¿no? Lo que sería el ámbito de referencia al consumidor, a pedirle el consentimiento para el uso de sus datos para no se sabe muy bien qué, que es el entorno de la economía digital, donde, bueno, las compañías tradicionales tienen dificultades a la hora de obtener una información, un permiso que anteriormente no tenían. Pero las nuevas, las que nacen digitales, esto ya está funcionando, ¿no? Otra parte de la monetización es poder utilizar esos datos, como he comentado antes, en tiempo real, ¿eh? Es decir, hay veces que tenemos datos de toda la vida que no hemos sido capaces de ponerlos a disposición de nuestros clientes en tiempo real. Ahí hay una opción. Y finalmente, pues los lugares donde podemos vender esa información, ¿no? Básicamente, si dijéramos dónde se consumen los datos o quién los consume, pues estamos fundamentalmente basándonos en 3 tipos de entornos, ¿no? Los de las audiencias, que es lo que hemos hablado antes, donde se venden datos para consumir, digamos, personales, ¿no? con su permiso. Lo que son las DMPs, que es esa información que necesita el cliente, pero además puesto con una calidad de la información y puesto en tiempo real. Y luego la información de los utilizadores, que llamamos, ¿no? Que son aquellas grandes corporaciones que necesitan más información, pues, de la movilidad que estábamos hablando anteriormente, etc. Al final, nosotros trabajamos con estos 3 tipos de entornos, ¿no?
bajando un poquito más en torno a qué datos se pueden monetizar. Bueno, el gran cambio que ha existido, que ha traído el Big Data es el procesamiento de grandes volúmenes de datos en tiempo y forma, con mucha variedad. Y principalmente nosotros lo que observamos es que hablamos de logs, algo que antes era prácticamente propiedad de los informáticos, de los directores de informática, y se utilizaba para monitorizar sistemas de ingeniería o sistemas informáticos que iban dando información. Entonces se utilizaban solo para ver si había errores de algo dejaba de funcionar. Ahora dan mucha información sobre el comportamiento y las habilidades de un consumidor, por ejemplo, ¿no? Pero aparte de logs, un log realmente lo que es una transacción, es un registro que se hace y que no cambia en el tiempo. Y aquí también incluyo las transacciones de negocio que hemos tenido en nuestros ERPs de toda la vida, o incluso en los CRM. Ahí tenemos mucha información valiosa de un cliente y no cambia. Eso lo hemos tratado anteriormente, pero no hemos sido, si somos capaces de cruzarlo con grandes cantidades de datos en tiempo real, o en un periodo de tiempo por lo menos, aunque sea en procesos batch, pues es importante. Pero para mí, lo más importante a la hora de gestionar y obtener insight de esta información va en dos etiquetas que le podemos poner a estos datos. Una es cuando ocurre, es decir, toda transacción lleva una etiqueta temporal, lo que llamamos un timestamp, ¿no? Y la segunda es que en la inmensa mayoría le podemos poner ahora una coordenada geográfica, a diferentes niveles dependiendo de lo que hay. Todo lo que venga de información de dispositivos electrónicos, sensores que hemos estado viendo en anteriores presentaciones, esa información ya viene de base, pero hay otras donde una información, pues algo que venga de un pedido o que venga de una antena, etcétera, que tenga una dirección, se puede georreferenciar y por lo tanto poner una coordenada, ¿no? Y eso, intentando no repetirme con el ponente anterior, pues sin duda alguna hay compañías que estarían muy interesadas en obtener determinado tipo de información, pues por ejemplo en un caso de un retailer, ¿no? Estaría muy interesado en hacer una apertura de una tienda, saber dónde hay. Esto siempre se ha estado haciendo con información proveniente de estadística de diferentes orígenes, ¿no? De saber qué es lo que hay en el entorno, en un entorno B2B, en un entorno de población, y en función de esto pues se han tomado decisiones, pero claro, la gente quiere saber de dónde viene, cuándo viene, esas dos ventanas, ¿no? La ventana geográfica y la ventana temporal. Entonces, ¿quién tiene esos datos? Y hay gente que está dispuesta a vender esos datos o poderlos utilizar en ese sentido, ¿no? Esa es la opción de monetización que puede permitir generar nuevos ingresos, una nueva línea de ingresos. El tema está en cómo calcular cuál es el valor, ¿no? Grandes telcos de este país han montado áreas de Big Data donde se obtiene este tipo de información, pero luego a la hora de monetizarlo pues tienen un problema, porque ¿cuánto vale un indicador, por ejemplo, de movilidad, ¿no? Pues para algunas compañías eso puede ser, en un gran proyecto individual, pueden pagar centenares de miles de euros, y la inmensa mayoría no estaríamos dispuestos a lo mejor a pagar esa información para saber de dónde vienen, Estaríamos dispuestos a pagar algo. Ese es el problema. Pero estas preguntas que hemos estado viendo incluso anteriormente, cómo se contesta, pues por ejemplo, una telco, como hemos dicho, lo hace. Pero esta información solo la saben de sus clientes. Y cuando uno dice, yo tengo mis clientes y sé el número de móvil de la inmensidad de ellos, y sé que hay una telco que quiere monetizar sus datos porque sabe cuál es el movimiento de ese teléfono, uno piensa la cantidad de opciones y de oportunidades que tiene a la hora de cruzar esa información. Pero es que esa información no se puede cruzar. No se puede cruzar, gracias a Dios. ¿Por qué? Pues porque lo que nos permite es preservar la identidad de una persona, preservar esa identidad. Y para esto, no hablemos de la LOPD, la nueva reglamentación europea que entra en vigor en mayo del año que viene, ya provoca una necesidad además añadida, porque la propiedad de los datos deja de ser
por decirlo de alguna manera, de la compañía, y ya cada persona es propietaria de los datos, estén donde estén, y tiene derechos sobre ellos. Y esto complica determinadas actuaciones, ¿no? Que dentro de los datos de una telco, pues, oye, hay gente que puede buscar algún tipo de cruce, aunque sea anonimizado, incluso a los que va a haber que determinados permisos en función de qué agregación estadística, ¿no? Pero no nos enfoquemos en el problema, enfoquémonos en la solución, que es lo que hacemos en Datacenter. De hecho, llevamos haciéndolo más de 20 años, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues fundamentalmente agregando información, como se ha comentado. Entonces, si alguien quiere monetizar información y no sabe cómo, un primer paso es un paso que está estandarizado, por decirlo, en el mercado, es poder agregar información tanto temporal como geográfica en determinados tipos de áreas. Los consultores y expertos en geo que hay aquí no les voy a contar qué es cómo se hace, lo hacen todos los días, ¿no? Pero sí es importante el saber que a diferentes áreas, incluso podemos generar áreas ad hoc para poder agregar esa información y saber. A lo mejor no sabes exactamente si una persona viene a un centro comercial y viene de Pozuelo, pero sí que puedes saber cuánta gente, o por lo menos qué tipo de gente, cruzando con información sociodemográfica. En Datacenter, por ejemplo, tenemos más de 400 tipos diferentes de indicadores que permiten completar ese tipo de cualificación, saber de dónde viene, qué tipo de gente, en qué ventanas horarias, ¿no? Y eso sí que la gente es capaz de pagarlo. Por supuesto, cuando vamos a tomar una decisión en tiempo real, se monta en función de de unas cuantas variables. Es decir, cuando la gente no nos compra nunca nuestros 400 indicadores, nos compra 8, 10 exactamente, les ayudamos con los que realmente les impacta en su negocio, en sus resultados. No, si por esta información se pagan decenas de miles de euros, meter un indicador de movilidad, no podemos pretender que el segundo valga 300 o 400.000 euros, ¿no? Porque realmente ese es un problema, ¿no? A la hora de modificar. Se trata de la inmensa mayoría de democratizar la monetización, significa que la gente pueda utilizar, las empresas puedan utilizar masivamente esos datos, y no puedes montar un proyecto de Big Data para resolver cada uno de tus problemáticas. Por eso es necesario tener datos agregados, metidos un poquito en lo que serían en píldoras, ¿no? Y ya finalmente, por hacer alguna recomendación en base a la experiencia nuestra, en función de qué tipo de datos vendemos, pues para plantearnos, cuando nosotros planteamos si algún dataset tiene sentido monetizar, pues lo que hacemos es, primero, hablar con la gente que sabe del negocio, es decir, todos ustedes deben hacer foco en lo que ustedes saben que tiene ese valor, ¿eh? Segundo, montar una prueba de concepto y, si es posible, no hacerlo solo, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque hay gente especializada, hay consultoras especializadas, gente que sabe que puede ayudar a hacer este tema, ¿no? La monetización del dato, desde el punto de vista de Datacenter, tiene mucho que ver con conseguir unas pildoritas de estos análisis, de estas agregaciones de datos que puedan ser utilizados en diferentes proyectos, no en un único proyecto. Y básicamente es esto. Al final me quedaría un poco con la ecuación que he puesto. Hay muchas más ecuaciones, pero esta sí que es cierta porque la utilizamos nosotros. Procesamiento con Big Data más la tecnología que nos ofrece ESRI, que llevamos trabajando muchísimo tiempo, nos permite hacer una monetización adecuada. Pues nada más. Muchas gracias, Manuel. Si tenéis una pregunta rápida, no tenemos tiempo, lo siento. ¿Hay alguien? Si no, bueno, ahora todavía tenemos tiempo fuera en el cóctel para que podáis hablar. Muchísimas gracias.